5. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, muy disímiles las posiciones de la gente. Y nadie se refirió tampoco a Semana Santa. La gente está en otra cosa. Adelante, don Lenchi Vargas. Muchísimas gracias, patrón. Muchas gracias a nuestro pueblo querido, nuestro dominicano de acá y de allá. Un fuerte abrazo y mucho respeto para ustedes. Y mucho cariño para este equipo de Sol de la Tarde. Aquí tenemos un tema lamentablemente recurrente que se llama feminicidios. Un tema que aborda cada año de manera trágica situaciones que en lugar de disminuirse, lo que hacen es que o se verifican, se reiteran o se acentúan. República Dominicana debiera tener otras cifras estadísticas respecto a el homicidio de mujeres por lo que se llaman razones pasionales, razones vinculadas a parejas. Debiéramos tener otras estadísticas. Sin embargo, esas estadísticas lo que hacen es que se repiten, reitero. Pero ¿cómo puede ser que se repitan tanto? ¿Cómo es posible que no disminuyan cuando tenemos una realidad social en República Dominicana distinta a los años 50, distinta a los años 60, cuando el nivel de machismo era prácticamente una condición fundamental para la vida de cualquier hombre e incluso de cualquier mujer? El machismo era una característica que definía, identificaba no solamente al macho como tal, sino también las condiciones de liderazgo del macho. Eso no es lo que vemos hoy, eso no es lo que ocurre hoy. Nosotros tenemos una sociedad con un mínimo de analfabetos, a diferencia de los años 50 y 60, donde el analfabetismo predominaba. Tenemos una sociedad prácticamente organizadas a través de las ciudades, no a través de las urbes, del entorno o de los espacios rurales, como lo era entonces. Tenemos un nivel de presencia universitaria extraordinaria, con cerca de 60 instituciones de educación superior en el país, cuando en aquel entonces apenas existía una o dos. El nivel de escolaridad también era muy distinto en el pasado al presente. La cantidad de escuelas y de profesores que teníamos en los años 50, 60, incluso 70, es muy, muy, muy distinta a la realidad que hoy tenemos en República Dominicana en ese sector. La presencia incluso de la mujer en la vida social, en la vida productiva en República Dominicana hoy es sencillamente incomparable con los años 60, 70. Pero la conciencia social también, en sentido general, es muy distinta a la de aquel entonces. Nosotros vivimos en condiciones relativamente democráticas o en una democracia recortada, pero eso no era lo que vivíamos en los años 50, 60 ni 70. O sea, tenemos una República Dominicana muy distinta y un entorno mundial igualmente diferente. Entonces, ¿por qué no se disminuyen las cifras de asesinatos de mujeres por parte de hombres en eso que llamamos asesinatos pasionales? ¿Por qué no? ¿Por qué se mantienen? Y nosotros persistimos, por el otro lado, en las mismas políticas. ¿Cuáles son las políticas que se están implementando para frenar ese grado de violencia contra la mujer, al grado de asesinarlas o el grado de violencia en los hogares? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué se está promoviendo en la sociedad para mitigar eso? Eso no se va a frenar nunca, porque no se va a frenar nunca la violencia entre hombre y mujer. Eso no se va a frenar nunca. Lo que sí se puede es mitigar. Pero para eso necesitamos de políticas. Y no se va a contener nunca, porque yo difiero de muchas concepciones que se manejan por allí, de que el concepto de que el hombre tiene ese sentido de propiedad, tiene que desaparecer. No un problema de sentido de propiedad, es que el hombre es un animal y es que la hembra es otro animal. Y entre los animales biológicamente se dan esos conflictos y nosotros no hemos superado ese estadio de ese estadio de animalidad.
en los seres humanos. Ni lo vamos a superar nunca. Podemos ir mejorando a través de una práctica social, a través de normativas sociales, a través de leyes, a través de convicciones, a través de educación, a través de una serie de fenómenos culturales. Claro que podemos ir mejorando. Pero ese conflicto hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, y cuando se mete el tema pasional o el tema familiar, siempre se va a dar. Ahora, lo que tenemos es que trabajar para controlar, para mitigar esos efectos nocivos, dañinos, dolorosos para las familias y dolorosos para la sociedad y costosos también para la sociedad. Es ahí donde tenemos que nosotros que apostar. Yo lamento mucho que el morbo que es fomentado por la espectacularidad mediática sea el que se imponga muchas veces en los razonamientos, porque nuestro razonamiento es más morbo y espectáculo que sentido crítico respecto a este tema. Porque ¿por qué no variamos? ¿Por qué si estamos en una situación donde el machismo de hoy es muy diferente al machismo de los años 50, 60, 70, se manifiesta tanta violencia? ¿Por qué? Es ahí donde tenemos nosotros que meternos, hacer estudios. Esta sociedad está carente de estudios. Necesitamos estudios serios, no estudios coyunturales, no estudios para satisfacer presiones mediáticas, no estudios para satisfacer presiones políticas, no, estudios para mitigar esa realidad, estudios reales, científicos, estudios serios, que se concentren en preguntas, en las preguntas fundamentales que lleven a arrojar ideas sobre qué tipo de soluciones o propuestas podemos nosotros desarrollar distintas a las que estamos asumiendo hoy. ¿Tenemos estudios sobre la violencia en República Dominicana? Lo tenemos, eso no es verdad, no es cierto. Pero tenemos estudios acerca de la violencia familiar. Realmente tenemos estudios en ese sentido, estudios serios, permanentes, sistemáticos. No, tampoco. ¿Y cómo diablos podemos entonces hablar de política de control, de mitigación de la violencia en los hogares? Nosotros el año pasado ya fueron asesinadas 152 mujeres por estas razones. En el año 2020, 134, es decir, 18 menos que en el 2021. 152 mujeres. Pero en ese mismo año, 2021, murieron 1.030 hombres asesinados. 1.030 hombres asesinados y 142 mujeres. Es decir, de homicidio hubo 1.172 personas muertas violentamente. Pero eso no nos preocupa. Eso no nos preocupa. Nos preocupa el tema de lo que se llama feminicidio. Yo no estoy de acuerdo con ese término. Sí, a mí me preocupa y creo que eso hay que encararlo y creo que eso hay que enfrentarlo y creo que hay que condenarlo duramente si es necesario, si tenemos que llegar a la dureza más grande. Pero no olvidarnos que este es un tema de múltiples aristas y este es un tema que si bien envuelve a los hombres, envuelve a las mujeres también. Me refiero a los estudios que se tienen que hacer. Que no puede ser solamente un prejuicio sobre el hombre y contra el hombre, por ser hombre, que es lo que aquí predomina en los análisis, en los discursos. Y eso le hace muchísimo daño, más daño, en lugar que bien, a las políticas que se puedan definir o desarrollar para hacer que la violencia se reduzca en nuestros hogares. Recuerden, si tenemos 1.000 y tantos de muertos en el año 2021 por razones de homicidio, hay situaciones de violencia. Y esa violencia contra los hombres, entre los hombres, ¿acaso no es parte de una situación general que se da en República Dominicana? Una situación que hay que atender, que también tiene que ver con la realidad de miseria o la realidad de pobreza, la situación general de esta sociedad. Pensemos eso, hay que darle un giro a este tema y ante todo sentarnos a hacer estudios serios científicos.